Chino minasan, konnichiwa, kyomo kuriandayo. Nihon no Yume ni yokoso. Bueno muchachos, hace mucho tiempo que no hacía otro video de aprende japonés viendo anime, así que en esta ocasión les quiero traer un diálogo bastante largo. Son 9 frases, 33 palabras las que vamos a aprender en este nuevo video. Esta vez les traigo una serie bastante interesante, muy buena, se llama Hyouka, es una serie del 2012 que tiene una historia bastante interesante, como ya les había comentado. Se trata de un joven, su personaje principal se llama Hotaru, que es una persona pues que le gusta vivir sin hacer el menor esfuerzo, es decir, muy holgazán, bastante holgazán. Y después de que su hermana mayor lo obliga a entrar al club de clásicos, se encuentra o conoce a Shintaro Eru, que es la nueva jefe del club, y después de involucrarse en ciertos asuntos algo curiosos, le toca resolverlos bastante rápido, lo más rápido posible, si quiere continuar con su vida de holgazán como tanto le gusta. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con esta nueva serie y vamos a iniciar con esta escena que les vamos a presentar después de ver estas palabras. En esta ocasión, Hotaru le dice a Shintaro Eru, ya, ore wa korede, que significa, bueno, yo ya con esto, como quien dice, yo por el momento me retiro, me voy. Y Shintaro Eru le contesta, ¿Mou kari desu ka? Que significa, ¿ya regresas a casa o ya vuelves a casa? Bueno, vamos a mirar un poquito estas palabras, vamos a desglosarlas para conocer bien su significado y vamos a explicar de cómo están compuestas. Empecemos aquí con esta primera frase, con la primera palabra que inicia en esta frase, ya, ore wa korede. Ya se puede traducir como entonces. Ore es, digamos, yo, refiriéndose a uno mismo, más que todo en un lenguaje masculino. Ore wa, decir ore wa furiandes yoroshiku, pero es como más masculina esta frase, ¿no? Es más, la utilizan más que todos los hombres. Ya, entonces. Ore es yo en un lenguaje masculino y kore es este o esto, y de es como por decir el ámbito. Entonces al unir todas estas palabritas, ya, ore wa korede significa, bueno, yo ya con esto, o yo con esto me retiro, o yo con esto me voy. Podemos traducirla de muchas formas. Recuerden que en el anime las palabras, los diálogos suelen ser muy informales, así que pues si hablamos de una traducción muy literal podría ser un poco confuso para algunas personas. En la siguiente frase, donde Eru le dice a Hotaru, ¿Mou kari desu ka? Que significa ya vuelves a casa. Vamos a hacer lo mismo, vamos a explicar cómo está compuesta esta frase para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Bueno, mo es ahora o pronto, aquí lo pueden ver escrito mo. Hay una particularidad con esta palabrita, mo, se escribe M-O-U, pero se lee mo, es decir, con doble O. En este caso, pues la U lo que hace es alargar un poquito más la vocal O. Mo significa pronto o ahora. La siguiente frase es okaeri. Es una frase que me imagino que todos ustedes conocen, el derecho y al revés. Okaeri puede ser bienvenido o volver cuando uno regresa de algún lado. Por ejemplo, cuando uno llega a la casa y uno dice Tadaima, kate kitayo, y le contestan a uno okaeri nasai o okaeri, que significa bienvenido. En este caso, mou kari desu ka, ya regresas a casa o ya vuelves a casa. Des es una formalidad, simplemente eso. Hay algunas personas que lo confunden con un verbo, con el verbo ser. Resulta que después de que he investigado un poquito y también porque algunas personas, maestros de japonés que dominan el idioma al 100% me lo han dicho, des es una simple formalidad. Y la partícula K al final, desu ka, la partícula K al final lo que hace es indicar pregunta, interrogación. Entonces en este caso Shintaro Eru le está preguntando a Hotaru que mo kari desu ka, ya vuelves a casa o ya regresas a casa. Entonces siempre hay que tener ese acento de interrogación, pregunta. Bueno, para que ustedes lo capten, lo entiendan un poco mejor, vamos a ver
esta escena, pónganle mucha atención, escúchenla bien. Recuerden que escuchar en japonés también es vital. Bueno, como lo pudieron ver en esta escena, es bastante sencillo, muy fácil de entender y de comprender. Después de esta pregunta que le hace Shintada Eru a Hotaru, él le contesta: Gambareo, que básicamente significa sí, que te vaya bien. En estas frasecitas es bastante sencilla. Se puede traducir fácilmente como sí, así es, o ajá. Hay que recordar de que el anime es muy informal, entonces es muy normal encontrar estas palabras así como tan sencillas. Gambare significa ánimo, mucho esfuerzo o aguanta, se puede, digamos, traducir de diferentes maneras, pero en este caso, como se está componiendo con una oración, entonces se puede decir que te vaya bien. Y yo, la partícula yo al final, lo que hace es enfatizar la certeza, en este caso es que te vaya bien, haciendo énfasis a la palabra, como demarcándola, haciendo prácticamente un signo de admiración. Gambareo. Después de esta frase, Gambareo, Hotaru le dice a Eru: Ato tojimari mo tanomu. Ato tojimari mo tanomu, que significa después, acuérdate de cerrar bien la puerta, o acuérdate de cerrar la puerta también. Se puede traducir como ya saben, de diferentes formas. En este caso, ato es después o más tarde. Tojimari significa cerrar la puerta. Y tanomu es una expresión que se utiliza para pedir algo, para rogar por algo, para pedir un favor. Digamos, en este caso, él está solicitando a ella que cierre la puerta. Entonces la oración completa es Ato tojimari mo tanomu. Aquí en el medio hay una partícula, que es la partícula mo. Se puede traducir, esa partícula es la que indica como la unión de una palabra, como por ejemplo también, se puede decir también. Por ejemplo, cuando uno dice Watashi mo neko ga suki desu, a mí también me gustan los gatos. En este caso es Ato tojimari mo tanomu, significa acuérdate de cerrar bien la puerta después, o acuérdate también de cerrar bien la puerta después. Las traducciones a veces son un poquito complejas, pero después de que uno comprenda bien cómo se traduce cada palabra y después de cómo componerla, es bastante sencillo interpretarlas. En este caso, ato, después o más tarde, tojimari, cerrar la puerta, y tanomu es como pedir algo, suplicar por algo, pedir un favor, pidiendo algo, literalmente. Bueno, después Eru le contesta, le dice Watashi tojimari dekimasen. Esta frase es bastante sencilla, bastante simple de interpretar. Ya sabemos de que tojimari es cerrar la puerta, watashi es yo, cuando uno se refiere a uno mismo. Esa palabra es mixta, la pueden utilizar tanto hombres como mujeres. Es muy normal que lo utilicen las mujeres todo el tiempo. En cambio, los hombres pueden utilizan mucho orewa, bokuwa, en el caso de cuando son jóvenes o adolescentes, y watashi wa, también lo pueden utilizar los hombres, watashi. En este caso le dice Watashi tojimari dekimasen. Dekimasen, especialmente esta palabrita, es como una oración en negativo. Cuando se le coloca el masen a una expresión, a una oración, es volver la oración en negativo especialmente. En este caso, Watashi tojimari dekimasen, yo no puedo cerrar la puerta. Si tojimari es cerrar la puerta, watashi tojimari desu, yo voy a cerrar la puerta. En este caso, tojimari dekimasen, yo no puedo cerrar la puerta. Al agregarle el masen a la palabra, a la expresión, se vuelve automáticamente en una oración en negativo. Entonces aquí los dejo con la escena para que la escuchen igualmente y presten mucha atención. Gambare yo. Ato tojimari mo tanomu. Watashi tojimari dekimasen. Bueno, después de esta escena, Hotaru le pregunta a Eru, ¿nande? Significa, ¿por qué? Es bastante simple. Le está preguntando por qué no puede cerrar la puerta, a qué se debe, a lo que Shintada Eru le contesta, Kagi wo mottemasen kara.
Nuevamente tenemos aquí una oración que se compone sola. Prácticamente la entendemos fácilmente. Kagi wo mottemasen kara, porque no tengo la llave. Entonces vamos a mirar cómo se compone esta palabra y vamos a interpretarla y vamos a desglosarla para entenderla mucho mejor. Kagi significa llave. O sea, la traducción literal de kagi es llave. Después de kagi vemos la partícula wo. Wo es la partícula que indica objeto o persona. Y mottemasen, como ya lo habíamos dicho antes, está compuesta por una oración que viene en negativo. Mottemasen. Motte es tener o sostener algo, sosteniendo algo. Motte, motteru. Al agregarle el masen es no tener. Así de simple. Cuando uno le coloca la oración en negativo a una palabra es, en este caso, mottemasen es no tener. Kara es como por ello o entonces, en este caso, como ella le está diciendo porque no tengo la llave, pues por esto es que no puedo cerrar la puerta, porque no tengo la llave. Después de que uno, como les dije anteriormente, conozca o sepa interpretar cada palabra individualmente, o sea, se sepa, por decir así, la traducción, es fácil, muy fácil después componerla, o cuando uno la escucha, traducirla inmediatamente y así poder entender fácilmente una conversación o un diálogo en japonés. Así sea que uno vea a dos personas hablar y uno, digamos, entienda lo que están diciendo, o uno conversar con dos personas. Es muy importante tanto conocer como la oración, cómo se compone, pero también cómo se traduce cada palabra, como estos detalles, por ejemplo, la oración en negativo, que es masen, saber en dónde va, en qué momento va y cómo se compone cada oración. A lo que Hotaru también le responde a ella cuando le dice Kagi mottemasen kara. Él le dice hai y le entrega la llave. Aquí hay algo interesante. Como les estaba diciendo, el anime tiene diálogos muy informales. En un video anterior les había comentado que hai se podría traducir como ajá. En este caso, como él está entregando la llave en la escena que vamos a ver después, hai, toma, es la traducción en este caso de esta palabra o de esta expresión. Después de esta acción, Eru le pregunta a Hotaru, ¿Doshite Oreki-san ga sore wo motteru desu ka? Ahí le está preguntando, la traducción de esto es, ¿y cómo es que tú tienes llave o cómo es que tú la tienes? ¿Doshite Oreki-san ga sore wo motteru desu ka? Aquí hay una palabrita que les tengo que aclarar. Oreki-san pues es el nombre de Hotaru Oreki. Entonces ella le pregunta, ¿y cómo es que Oreki, o Oreki, cómo es que tú tienes la llave o cómo es que tú la tienes? Vamos a desglosar nuevamente esta palabrita para que podamos entenderla más. Doshite significa por qué o cómo, o sea, ¿por qué? Es una pregunta, ¿por qué o cómo es que es esto o por qué es esto? Oreki, pues es el nombre de Hotaru. San es una expresión que se puede significar señor o señora, es un título honorífico, señor o señora. Oreki-san. Sore es eso o esa. Wo es una partícula que puede indicar objeto o persona. Motteru, como les había dicho antes, tener o sostener o sosteniendo algo. En la frase anterior teníamos mottemasen. En este caso es motteru. Acuérdense que el masen es como agregarle a la oración un verbo en negativo. En este caso motteru es sosteniendo o tener algo. Porque dice motterun desu ka. El que está solito es una expresión, es como indicar expectación, como ¿cómo es que tú tienes la llave? O ¿cómo es que tú la tienes? Desu ka, el des es una formalidad, como ya les había dicho antes. Y la partícula K indica interrogación, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces la palabra completa es Doshite Oreki-san ga sore wo motteru desu ka? ¿Y cómo es que tú tienes la llave? Ahora sí, ya veamos nuevamente esta última escena. Recuerden escucharla muy bien, prestarle mucha atención para que la puedan interpretar, y cada vez que escuchen estas palabras siempre las entiendan fácilmente. なんで？鍵を持ってませんから。はい。どうしてオレキさんがそれを持ってるんですか？今日は以上です。皆さんありがとうございました。
Bueno muchachos, muchas gracias. Realmente eso fue todo por hoy. Y recuerden de que hay que estudiar bastante. Cojan estos diálogos, escríbanlos si es posible, repasen lo que más puedan, memoricen bien cada palabra y el significado tanto de la oración como de la palabra individual. Así que les deseo mucha suerte a todos ustedes en todo el estudio que hayan tenido para este nuevo video. じゃ、俺はこれで。もうお帰りですか？ああ、頑張れよ。あと戸締まりも頼む。私戸締まりできません。なんで？鍵を持ってませんから。ああ。はい。どうしてオレキさんがそれを持ってるんですか？